Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quiero. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Te invito para que en un momento oremos, para que le pidamos al Espíritu que nos ilumine en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te pido de todo corazón para que me tomes con mucho amor, con mucho poder, para que no sea yo, sino que seas tú a través de mí. Y te pido de todo corazón para que tomes con mucho amor y con mucho poder a todos los hermanitos que se encuentran viendo este video, para que les regales mucho oído de discípulo, mucha sabiduría para comprender lo que tú quieres manifestarles a ellos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces les decía que el tema hoy, el tema número 5 es: Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Y es basado o es tomado del texto de Gálatas 4, versículo 6. Pero quisiera que lo tomáramos del 1 al 6 para hacer unas breves explicaciones y continuar. Y el texto dice así: busca en tu Biblia Gálatas 4, versículos del 1 al 6. Dice así: pues yo digo, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo con ser dueño de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el Padre. De igual manera, también nosotros, cuando éramos menores de edad, vivíamos como esclavos bajo elementos del mundo. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. He escogido este texto, he tratado de tomar desde el 1 al 6 de este texto para que miremos lo bonito que utiliza Pablo, esta comparación de ser menores de edad y ya después de ser mayores de edad. Posiblemente Pablo quiera decirnos otra cosa, pero yo quisiera decirte que en la fe hay momentos que podemos ser menores de edad, podemos ser jóvenes o adultos en la fe. Y quería tocarlo desde el 1 al 6, era para que miráramos esa figura, ser menores de edad. Y ustedes ven que cuando uno es niño, a uno le da líquido, y a medida que uno va creciendo le van combinando líquido con sólido, y ya después, a medida que va creciendo, le van dando sólido, aunque uno no deja el líquido, uno sigue combinándolo. Cuando uno es un bebé, la mamá lo primero que le da es el seno, la leche materna, y ustedes ven que a medida que uno va creciendo, uno también sigue tomando leche, pero uno no desayuna uno no almuerza con leche, uno ya almuerza con un plato más fuerte, más sólido. Por eso quería tocar este tema para decirte, mi querido hermano, cuando uno es pequeño en la fe, uno utiliza unas pequeñas oraciones que son muy fundamentales, utiliza la tradición que es muy fundamental, pero cuando uno va creciendo en la fe, mi querido hermano y mi querida hermana, hay que empezar a tener un alimento más sólido, y ese alimento más sólido es la palabra de Dios. Por eso quiero invitarte para que te vuelvas un enamorado de la palabra de Dios. Ya tomando la parte que nos interesa para el tema de hoy, capítulo 4 de Gálatas, versículo 6, se nos va a decir que Dios nos va a regalar el Espíritu Santo, que nos va a regalar el Espíritu, una filiación divina, una filiación adoptiva, pero sobre todo la comunicación con Dios, la participación con Dios, el amor. ¿Para qué? Para que no llamemos a Dios como un extraño, como alguien que está por encima mío, como alguien lejano, sino que lo llamemos con esa cercanía, que lo llamemos con ese amor. Y por eso dice el texto: Abba, papito. Así como cuando uno llama a la mamá con esa confianza: mamá, papá. Así llamaba Jesús
a su padre, papito, con confianza, con amor. Y el tema de hoy, como les digo, es sencillo. Se lo voy a resumir rápidamente y ya lo vamos desplegando. El tema de hoy dice que en el bautismo se nos ha dado un don, que es el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos regala otros dones. En los términos técnicos se nos dice que nos da un nuevo nacimiento. En el otro término se nos dice que se nos va a regalar la filiación divina. Y el otro término técnico es la inhabitación espiritual. Pero ustedes que han sido catequistas o padrinos o madrinas de un bautizo, cuando han ido a las charlas, ustedes les dicen que cuando a uno lo bautizan, el niño va a recibir una gracia. Piensen ahí, ¿qué gracias? Entonces, ¿qué nos va a decir? Que basados en el texto que acabamos de leer, Gálatas 4, versículo 6, se nos va a decir que gracias a la presencia del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida, podemos tener una experiencia en el Espíritu. O sea, nuestra vida cristiana, ¿qué va a ser? Va a ser esa experiencia en el Espíritu. Y después vamos a decir que vamos a ver actuar el Espíritu Santo en el pueblo de Israel, y que ese actuar nos va a preparar ¿para qué? Para ese acontecimiento que se dio en Pentecostés, que estos hombres recibieron el Espíritu Santo y los capacitó para anunciar las maravillas de Dios. Y hoy nosotros también recibimos nuestro Pentecostés, cuando tenemos la capacidad o la oportunidad de recibir el Espíritu Santo. ¿En dónde? En el bautismo. Y después a plenitud, ¿en dónde? En la confirmación. También vamos a decir que el Espíritu Santo nos va a dar un regalo hermoso, que es que podamos comunicarnos con Dios. Por eso yo les decía la vez pasada que el hombre es cuerpo, es alma y es espíritu. El cuerpo que nos sirve para relacionarnos ¿con quién? Con la creación, con los seres humanos, con los animales. El alma para relacionarnos ¿con quién? Con nosotros mismos. Y el espíritu para que se relacione con Dios, para que se relacione con el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios nos da esa comunicación. El Espíritu de Dios nos hace participar de la vida divina, como se lo explicaba la otra vez. Y muchachos, esto que les acabo de decir, esto es muy fácil decirlo, pero tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos dé ¿qué? Que nos dé ese amor, esa fuerza, esa sabiduría, no solamente explicarlo, sino de vivirlo. Entonces, ¿qué voy a ir haciendo? Voy a tratar de ir cogiendo cada uno y desglosarlo. ¿Para qué? Para mirar cómo poder vivir esta gracia que el Señor nos regala. Entonces, lo primero que vamos a encontrar, el nuevo nacimiento. Si nos vamos a un texto, Juan 3, nos va a hablar de un nuevo nacimiento. ¿A quién encontramos por allí? A Nicodemo. Cuando hay ese encuentro entre Jesús y Nicodemo, ¿y qué le dice Jesús a Nicodemo? Que hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Por eso, cuando nos bautizan, mi querido hermano y mi querida hermana, tenemos un nacimiento nuevo, nos da una vida nueva. Y aquí va a entrar algo muy interesante. Nos vamos a volver después hijos del Padre y hermanos de Jesús, coherederos del reino. Quisiera decirte que hay algo interesante para ampliar en este tema. ¿Qué sería lo interesante para ampliar en este tema? Que pudiéramos también revisar desde la palabra el bautismo de Jesús. ¿Y por qué quiero que lo revisemos? Porque muchas veces hay gente que tiene esa idea, es que no, hay que esperar que el niño crezca y que él decida si se bautiza. Él mirará si se bautiza o no. Pero recuerda que la palabra nos invita a algo más. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, es que el niño no es consciente. Pero recuerda que hay cosas que uno le va a dar a un bebé. Por eso tocábamos el tema, el menor de edad que está bajo la tutela de un papá. Y el papá a su hijo, imaginen que el papá dijera, pues no alimentemos al niño porque él no es consciente. No bañemos al niño porque él no es consciente. O sea, el papá
hace todo eso en el niño que no es consciente porque es una gran necesidad, muchachos, y la vida de Dios es una gran necesidad. Pero entonces dicen, no, pues es que Jesús se bautizó cuando tenía por allá 30, 33 años. Pero es que tú no puedes comparar el bautismo de Juan con el bautismo de Jesús. Y te lo voy a explicar. Para que lo copies ahí en una hojita, búscate Mateo 3, versículos del 13 al 17. Y dice así: entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán donde Juan, para ser bautizado por él. Y miren este pedacito, versículo 14. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo, miren lo que le decía Juan a Jesús: soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Y qué era cumplir la justicia? Cumplir con la voluntad del Padre. ¿Qué le dice Jesús a Juan? Mi hijo, así es que el Padre quiere que hagamos. Y entonces lo que dice ahí, entonces le dejó. Entonces Juan, cuando ya escuchó, la voluntad del Padre, hagámosle. ¿Y qué pasó? Bautizado Jesús, salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él, y una voz que salía de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Pero recordemos las palabras que están en Mateo 3, versículo 11. Juan dice: yo os bautizo en agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle la sandalia. Y dice: él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Miren, mis queridos hermanos, Juan lo dice: mi bautismo es un espíritu de conversión. El bautismo de Jesús es un bautismo donde vamos a recibir el Espíritu Santo, y no es un bautismo de conversión como tal, sino que es un bautismo para recibir unas gracias. ¿Cuáles? Que tú vas a nacer de nuevo, que tú serás hijo de Dios, y que tú vas a ser el templo del Espíritu Santo. Y como es una gran necesidad, no es importante que seas consciente, porque la iglesia todo este proceso lo va a direccionar a los padres y padrinos. Pero ya cuando tú crezcas, llegará la confirmación para que ya te hagas consciente de esa gracia que el Señor te ha regalado. Por eso no podemos comparar el bautismo de quién, el bautismo de Juan con el bautismo de Jesús. Muchas personas algunas veces lo hacen. Tenemos que enseñarle esto que dice en Mateo 3, desde el versículo 11 hasta el versículo 17, y ahí comprenderemos que Jesús se hace bautizar no porque lo necesite, sino porque así debía ser, para que se diera la teofanía, para que se diera la manifestación de Dios en plenitud, donde aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde aparece el Padre diciendo que ese es el Hijo amado, donde está toda su complacencia, donde nosotros se nos está diciendo que Jesús es nuestro modelo. Entonces, también podemos decir otra cosa. Váyase a Hechos 16, versículo 15, donde Lida se bautiza, y no solamente se bautiza a ella, se bautiza a toda su casa. Entonces, después aparece también en Hechos 18:8, el viejo Crispo también se bautiza a él, y se bautiza a toda su casa. O sea que si había niños ahí, también fueron bautizados, no porque fueran conscientes, era por la gracia que estaban recibiendo, era porque estaban participando de la divinidad de Dios, era porque estaban disfrutando de la salvación, como se los hablaba en otro momento. Pero sigamos, este tema es muy sabroso y uno se va apasionando, y yo quiero que ustedes sientan esa pasión, que se muevan a leer, a investigar, pero también, mis queridos hermanos, que se muevan a vivir esta gracia que el Señor nos regala. Entonces dice así, que en algunas ocasiones, voy a ir guiando con las diapositivas y les voy compartiendo, que en algunas ocasiones al bautismo se le ha dado mucha fuerza al énfasis de la remisión de los pecados. Pero hoy queremos darle más fuerza a que cuando el Espíritu nos habita, a ti y a mí, se nos está diciendo que el Espíritu me va a dar la gracia de participar de la vida divina. Después se nos va a decir
que este nacimiento del Espíritu en el bautismo, como se los decía ahora, va a ser enriquecido ¿en dónde? En la confirmación. Porque recuerda que ¿qué es el bautismo? Es sumergir a esta nueva criatura, a este hombre, a esta mujer, a este niño, a esta niña. ¿En dónde? En Cristo. ¿Y cuál es el líquido? Es Cristo. Cristo muerto, pero también resucitado. Porque la idea es que cuando nos sumerjamos en Cristo, cada día vayamos muriendo al hombre viejo para que vaya surgiendo, renaciendo, resucitando el hombre nuevo. Después nos va a decir que esto es una gracia, muchachos. El bautismo es una gracia, recibir el Espíritu Santo es una gracia, es un don. Pero toda gracia, todo don tiene un gran compromiso. Por eso se nos va a hablar que la liturgia de la confirmación nos va a lanzar a un texto para que lo busques. Isaías 11, versículos del 1 al 9. Ese texto es el que Isaías 11, del 1 al 2, se nos va a hablar del texto que fueron sacados los dones del Espíritu Santo, sabiduría, ciencia, piedad, temor de Dios. De ese texto fue que la iglesia se inspiró para hablar de los 7 dones. Aunque yo creo que la vez pasada les decía que se hablan de 7 dones, pero el Espíritu Santo tiene muchos dones. Porque si tú vas a 1 Corintios 12, del 1 al 12, vas a encontrar otros dones. Entonces, ¿pero qué se nos quiere decir aquí en estas diapositivas? Que del 1 al 2 es la gracia que yo recibo. O sea, es mi beneficio personal. Pero recuerda que en Corintios nos va a decir que las gracias del Espíritu Santo, las gracias de Dios, no solamente son para mí, es para que lo ponga al servicio de la iglesia. O sea que hay una dimensión personal del don del Espíritu Santo, pero también después va a haber una dimensión social. Pero después va a haber una dimensión que universal. Entonces aquí quiero enfocarme que algunas veces tendemos a reducir al Espíritu Santo solamente a mi dimensión personal. Pero se nos dice, pero recuerda que ese don es para beneficio tuyo, pero también para beneficio de toda la iglesia. Entonces pongamos un ejemplo, porque con los ejemplos uno lo aterriza más. La madre de Teresa de Calcuta, una mujer que fue tocada por el Espíritu y movida al servicio, a poner toda su vida al servicio, ¿qué pasó? Primero recibe esa gracia, se vuelve una religiosa, está feliz, pero ella ve que hay algo más y empieza ¿a qué? A recoger a estas pobres personas. Entonces su dimensión ya se vuelve ¿qué? Social, empieza a ayudar. Pero miren que se dejó llenar tanto del Espíritu Santo que esa dimensión hoy es universal. La comunidad de la Madre Teresa de Calcuta está regada por el mundo. Tú y yo estamos invitados a eso, a que cuando recibamos el don de Dios sea una dimensión ¿qué? Una dimensión personal, pero después sea una dimensión social, con los de tu casa, con la gente que tú amas, con los que no amas también, y después sea una dimensión universal. Hasta ahí llegamos al primer tema, nacimiento nuevo. Segundo, filiación divina. En la filiación divina se nos habla mucho del capítulo 4 de Gálatas, versículo 6. Gracias a que el Espíritu nos habita, podemos ser hijos de Dios, podemos llamar a Dios papá. Y esto hace, como decía, que por el Espíritu seamos asimilados al Hijo, nos configuramos con Él, somos hermanos de Jesús y formamos parte de ese cuerpo místico que es la iglesia. Entonces, aquí aparece algo muy hermoso, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, que quiero que guarden en su corazón. Se lo voy a leer. Como hemos visto, este es el fin para los padres de la iglesia, para los padres orientales. Este es el fin de la encarnación. ¿Cuál es el fin? Que Dios se hace hombre para que nosotros podamos divinizarnos. O sea,
llegar a ser hijos e hijas del Padre, participar de su misma vida. Como yo les decía, muchachos, esto, hablarlo es muy fácil, pero vivirlo es lo complejo. Muchachos, porque es que cuando uno va a la Eucaristía y cuando el Padre invoca al Espíritu Santo sobre las especies del pan y el vino, es Cristo que se hace presente, es el cielo en la tierra. Pero muchas veces nos acostumbramos a decir lo mismo, que no comprendemos esa gran realidad. Y por lo tal no la vivimos a plenitud. Otros sí. Eso depende de ti y de mí, porque el Señor nos hace libres. Pero esa es la invitación a que tú y yo nos disfrutemos al máximo, muchachos, al máximo este espacio que nos regala el Señor. Dice que cuando participamos de la vida divina no quiere decir que nos vamos a deshumanizar. Ante lo contrario, vamos a llevar nuestra humanidad a una plenitud total. Escúchame bien, vamos a llevar nuestra humanidad a una plenitud total. Dios nos ha hecho a imagen de Él, para que nosotros alcancemos la semejanza, y nos ha dado todo para llegar a Él. Tenemos que pedirle su ayuda, y pedirle su ayuda es que nos haga dóciles al Espíritu que te habita a ti y que me habita a mí y que me impulsa a hacer la voluntad de Dios, a vivir como Dios quiere. Por eso tu modelo de vida, mi modelo de vida, no es nadie de este mundo. Nuestro único modelo es Cristo. Cuando miramos un santo, solamente es para decir, él pudo vivir como el modelo, yo también. Entonces, toda esta perfección la alcanzamos gracias a ¿quién? Al Espíritu de Dios. Y ya vamos a pasar al otro tema. Entonces, primer tema, nuevo nacimiento. Segundo tema, filiación divina. Y pasamos al tercero, inhabitación espiritual. Y dice así, que es el misterio por el cual la Santísima Trinidad habita el corazón de la persona, la inhabitación trinitaria o la inhabitación espiritual. Y dicen que Israel va a tener conciencia de que Dios está con ellos, pero nosotros, además de que Dios está con nosotros, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, nos habita. Aquí entra algo maravilloso que, como les decía, muchas veces hemos repetido lo mismo, que como que uno ya, como que no se lo cree. Pero Dios te habita a ti. Dios me habita a mí. Estamos llenos de Dios. Pero Dios nos regala la libertad. Y Él no te va a obligar. Solamente te va a decir, aquí estoy. Si eres dócil a mí, podrás hacer obras grandes y maravillosas en tu vida. Pero tú verás. Por eso les decía la otra vez, San Agustín, uno de los grandes padres de la iglesia, ¿qué va a decir? El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. O sea, que Dios necesita que tú te abras a su voluntad para que Él te salve. Él ya te dio la salvación. Tú verás si la coges. Entonces, recuerda esto, somos templos del Espíritu Santo. Exactamente. Entonces, no solo es la presencia, sino que es la habitación, pero en otra palabra, la inhabitación de Dios, que Dios me habita. Y por eso estos grandes santos, San Agustín, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, hablan de que al ser habitados por el Espíritu de Dios, nuestra vida toma un tinte nuevo, pero que muchas veces el problema parece que no somos conscientes. Por eso yo les he dicho, muchachos, aliméntense de este libro, léanlo, disfrútenselo. Está para ti y para mí, pero hay que leerlo, porque ¿quién inspiró este libro? El Espíritu Santo. O sea, que si tú lees, estás comiendo Espíritu Santo, estás bebiendo el Espíritu Santo.
Por eso también te he dicho, ve al Santísimo. Cuando uno va al Santísimo, por eso les digo, uno muchas veces, su único modelo es Dios, pero también es bueno ver los santos, que los santos nos dan pautas para llegar también allá. Pero que el santo no sea modelo, sino que yo diga, ve, el santo hacía esto y le funcionó, miremos a ver si me funciona. Pero siempre mirando aquí a Jesús. Y los santos que hacían, mirar a Jesús. ¿Desde a dónde? Desde el Santísimo. Cuando vayas a misa, póstrate ante el Santísimo. Y si puedes permanecer 10, 20, una hora, hazlo allí, porque allí estás participando ¿de qué? De la vida divina. Y recuerda que ¿qué es participar de la vida divina? La salvación. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para ti y para mí? La salvación. Y dice algo muy bonito, que esta inhabitación implica una salida de uno mismo, de sus propios intereses, de su dimensión personal, para abrirse a los demás y sobre todo dice aquí, para superar el propio tiempo lineal. Ustedes verán que nosotros vamos a estar marcados mucho del griego, se nos va a hablar que el cronos, que el kairos. El cronos, el tiempo cronológico, el tiempo normal. Pero ese tiempo normal, si tú lo dejas permearse por Dios, se va a volver un tiempo kairótico. El kairos, ¿qué es el kairos? Un tiempo de salvación. Por eso yo te decía, cuando Dios habita tu vida, tú dices, yo estoy viviendo en el cielo, estoy viviendo mi cielo, estoy viviendo mi salvación. Pero si dejas a Dios, si te alejas de Dios, tu tiempo se puede ver un tiempo normal y hasta el extremo se puede ver un tiempo de perdición. Tú decides si conviertes tu tiempo en un tiempo de salvación o en un tiempo de perdición. Y tú decides si le ayudas a otros a que su tiempo sea de perdición o sea un tiempo de salvación. Todo depende si te abres a Dios. Dice así, que superar la norma externa, pero sin caer en la falta de las reglas, en la falta de la institución. Necesitamos ser instruidos. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces dicen, pues si yo tengo el Espíritu, pues yo no necesito de las normas, porque tengo el Espíritu. Pues si yo tengo el Espíritu, no necesito de nada de eso. Somos hombres y mujeres que crecemos en comunidad, necesitamos de nuestra iglesia, que es la familia que nos va ayudando a crecer y que nos va enseñando y que lleva más caminar que nosotros. Por eso el Espíritu habita personal y comunitariamente. El Espíritu te habita a ti y a mí, pero también habita en la iglesia. Por eso dice que formamos un solo cuerpo. Y que gracias al Espíritu de Dios yo me puedo ir configurando ¿con quién? Con Cristo, con nuestro modelo. Y ya para ir cerrando, mis queridos hermanos, que ya falta poco, dice que esta presencia del Espíritu, esta inhabitación del Espíritu es lo que nos va a dar esa posibilidad de la escatología. Se lo dije ahora, pero se lo digo con otras palabras. Escatología, el escatón. ¿Qué significa eso? Es el tratado del fin de las cosas, de las últimas cosas. Y decimos que lo último para ti, para mí, es Cristo, y que todo se basa en Cristo. Por eso, por ahí hay un santo que va a decir algo así como, no me mueve el cielo porque tenga confort para ir allá, solamente me mueve el cielo porque ahí está Jesús. No me mueve el infierno porque haya llamas y calor. No me mueve no ir allá, o sea, no quiero ir, dice el santo, no quiero ir al infierno no es porque haya calor, sino porque ahí no está Jesús. O sea, que todo el fin va a ser Jesús. Por eso aparece un teólogo que nos va a decir lo siguiente, que el cielo es Jesús cuanto ganado, el infierno es Jesús en cuanto perdido, y el purgatorio es Jesús en cuanto que te purifica. Tú decides si quieres vivir tu cielo o tú decides si quieres vivir tu infierno. Tú, yo, nosotros somos los que decidimos cómo queremos vivir. Por eso, ¿qué pasa? Cuando uno deja que el Espíritu de Dios lo habite y cuando uno empieza a participar de esa vida divina, uno ya empieza a saborear el cielo aquí en la tierra.
Ya cuando llegue el fin del tiempo mío, cuando yo ya me vaya para la casa del Padre Celestial, que eso aspiro, allá voy a vivir a plenitud la salvación. Por eso te decía que la voluntad de Dios es que tú y yo nos salvemos. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, mi querido hermano y mi querida hermana, esto se resume sencillamente que en el bautismo tú recibiste el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios te dio 3 regalos. Muchos, pero lo vamos a resumir en 3. Primero, ¿cuál es? Nuevo nacimiento. Segundo, hijo e hija de Dios. Tercero, inhabitación espiritual. Eres templo, somos templos del Espíritu Santo. Y que estos 3 regalos, recuérdalo, es un gran compromiso. No solamente es para sentirnos alegres y chicanear, nos compromete para llevar una vida a un nivel de santidad, a un nivel de salvación, a una vida feliz, alegre. Pero tú decides. Que el Señor te continúe bendiciendo. Cuídate mucho. Saber de ti.